Diferencia cultural. La diferencia cultural, que en mi caso es la peruana, y en que los peruanos han sido también siempre muy humoristas, ¿no? Muy humoristas. Y cuando yo, no en el Perú, sino en Europa, porque en el Perú esta literatura no era, sobre todo en mi medio social o lo que fuera, no era una literatura digna de ser leída, ¿no? La latinoamericana, o sea, un Vargas Llosa o un Carpentier, un Asturias, eso no es literatura. La literatura es la que viene de Europa, todo tenía que venir de Europa, ¿no? Y entonces, cuando descubro esta literatura, y más que nada la descubro mientras entro a trabajar como profesor en la universidad en París, y claro, me contratan como escritor para dar clases de literatura y empiezo a dejar de leer a los escritores que había leído toda mi vida, que eran ingleses, norteamericanos, franceses, españoles, y empiezo a leer a los escritores del boom, con los cuales se me pedía que hiciera clases en esa época. Me doy cuenta precisamente, siempre otra vez, con grandes excepciones, Cortázar sería uno de ellos, por ejemplo, que faltaba humor, faltaba naturalidad. Los latinoamericanos son muy poco naturales, somos muy afectados, ¿no? Claro, el humor está unido a la naturalidad, ¿no? Es dependiente de ella. Pues realmente vi que todas las novelas eran graves, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, una tragedia mexicana, todo era gravísimo, y que el humor no había entrado a esa literatura, ¿no? Y yo tengo una gran discusión teórica con Mario Vargas Llosa en París en esa época. Por fin escribí un cuento que publiqué entonces, fue el primer cuento que publiqué en mi vida, lo publiqué en una revista española del exilio, muy importante de aquella época justamente, que era Cuadernos del Rodeo Ibérico. Y entonces publico ese cuento y Mario hace una crítica brutal. Contra el cuento. Contra el cuento, diciendo que el humor es lo más reaccionario que hay en la literatura que puede haber, porque el humor, al reírse, distancia y evita ver la realidad. Evita ver la realidad. Luego, en el concurso Biblioteca Breve, que no se falló ese año, donde estaba él de jurado y García Márquez, donde presenté yo mi primera novela, Un mundo para Julius, y que no se adjudicó porque Carlos fue expulsado de la editorial Seix Barral, entonces el jurado, en solidaridad con él, pues se marchó con él y yo publico con Carlos. En fin, empieza la aventura editorial con Carlos Barral, ya no con Seix Barral, Carlos es editor independiente, etcétera, etcétera. Y Mario me escribe una carta preciosa sobre Un mundo para Julius, diciéndome: por primera vez he entendido que una obra literaria no hubiera podido existir, no se hubiera sostenido sin humor. Tengo que revisar mis ideas del humor, ¿no? Y yo lo único que le decía a Mario: si nosotros somos todos humoristas, ¿cómo es posible que tú escribas novelas tan graves siempre, cuando eres un gran escritor peruano? Y él decía: no, porque tú eres un reaccionario que no hace tanta cosa. Y realmente la carta es preciosa cuando reconoce ese hecho, e inmediatamente ya después escribe Pantaleón y las visitadoras, donde introduce el humor en su novelística.